Recuerden que el tema de hoy es el autosabotaje y la procrastinación, que es un enemigo que vive en nosotros. El autosaboteo es un patrón que nosotros tenemos de forma consciente o inconsciente cuando realizamos conductas que interfieren con nuestras metas, nuestro bienestar o nuestro éxito. Entonces es cuando algo actúa de manera inconsciente y nos hace elegir no acudir a él por miedo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el autosabotaje? Como procrastinando, abandonando procesos, dejando trabajos, terminando relaciones de pareja, pensando que no soy suficiente, buscando relaciones que me hacen daño. Entonces el autosabotaje es un patrón psicológico y es un patrón que utilizamos como mecanismo para defendernos de nosotros mismos. Consciente o inconscientemente hacemos conductas que interfieren en nuestro bienestar personal. Entonces yo tuve una relación de pareja en donde alguien me lastimó y vuelve a venir una relación de pareja y yo me autosaboteo en el amor porque esa herida está abierta. Eso es autosabotar. Patrones psicológicos de comportamiento, de formas conscientes o inconscientes que interfieren en mi bienestar, en mi éxito, en mi trabajo. Es cuando yo quiero lograr algo, pero algo actúa en mí para que inconscientemente no se cumpla, no se logre. Eso es el autosabotaje. ¿Listo? Que es el tema de hoy, que es un tema que muy pocas personas conocen. Entonces hoy vamos a ver el autosabotaje y la procrastinación. Y la procrastinación es ese mecanismo constante de evadir las cosas, de no enfrentarlas, de no hacer realmente terminar los trabajos. Me autosaboteo en mi trabajo, no rindo a través de la procrastinación porque creo que no soy exitoso y exitosa. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy. Claro, el autosabotaje se aprende. El autosabotaje no nace con nosotros, porque como se desarrolla a través de un mecanismo de protección frente a experiencias difíciles, pues nosotros nacemos tabula rasa, no nacemos con el autosabotaje. El autosabotaje se crea como un mecanismo o patrón de protección. Entonces, si tú fuiste muy criticado en tu infancia, tú aprendiste a pensar que si lo intento, no fracaso. Y eso es un autosabotaje. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar con el tema. Ya entendieron qué es el autosabotaje y la procrastinación. Entonces ya vamos a empezar con el tema, qué es, cuál es el ciclo, cómo cortarlo, cómo sanarlo. ¿Listo? Antes de una metáfora cortica. Ustedes van a imaginar que desde niños tocaron una estufa que estaba caliente y se quemaron. ¿Listo? Su cerebro aprendió que el fuego duele. Ahora imaginen, años después, cada vez que pasan por una cocina, salen corriendo, así la estufa esté apagada. Eso hacen las heridas emocionales. No distinguen entre el pasado y el presente. El cerebro sigue reaccionando como si el peligro todavía existiera. La procrastinación te aleja de aquello que te activa el dolor y el autosabotaje construye barreras para que nunca tengas que enfrentarte nuevamente a ese posible dolor. Por eso siempre vives protegiéndote, porque también significa limitar esa memoria de que algo te duele. Eso es el autosabotaje y la procrastinación. Es como la metáfora de la piedra en el camino. Alguna vez alguien me contó que había un señor que caminaba todos los días por el mismo sendero y entonces en medio de ese camino había una piedra que le impedía avanzar y cada mañana se decía, mañana la quitaré y solamente rodeaba la piedra. Pasaron las semanas, pasaron los meses y finalmente pasaron años y la piedra seguía ahí y cada vez parecía que esa piedra era más grande. Un día un niño lo observó, se acercó y empujó la piedra con esfuerzo y la movió. Y entonces el hombre le dijo, ¿cómo hiciste para mover esa piedra? Y entonces el niño le respondió, porque yo no espero a tener ganas, solamente empecé a empujarla.
Entonces muchas veces el autosabotaje nos dice no puedes, no nos dice no lo hagas. El autosabotaje simplemente nos dice hazlo mañana, hazlo cuando tengas tiempo, hazlo cuando te sientas preparado. Y la procrastinación hace que los problemas no desaparezcan, sino que cada vez se hagan más problemas porque te genera ansiedad no terminar la tarea que propones. Entonces, a veces el miedo es el primer paso que utiliza la mente para bloquear la realidad que debes hacer. ¿Listo? Entonces, antes de empezar este tema, yo les quiero hacer una pregunta y cada uno lo va a responder en su individualidad. ¿Cuántas veces ustedes han dicho mañana empiezo y ese mañana nunca llega? A ver, alcen la manito. ¿Cuántas veces ustedes han dicho mañana lo hago y llega mañana y dicen ay, pasado mañana, otro ratico más, ay no, qué pereza, no, mañana, mañana, mañana? Y entonces cuando nos quedamos muchas veces esperando mañana, mañana y mañana no llega, ¿cierto que ustedes no pueden descansar? Y eso se queda en la mente y en la mente y en la mente. Y entonces yo me pregunto, si eso se queda en la mente y no nos deja descansar, ¿por qué lo dejamos para mañana? Entonces de pronto tú tienes en la universidad un trabajo y lo debes presentar hoy, 1 de agosto. Y entonces estamos a 27 y tú dices, mañana lo hago. Pero tú vienes con la ansiedad, te vas para el parque, te vas para la playa y no disfrutas porque tienes que hacer el trabajo. Llegas a la casa a hacer el trabajo, ay no, voy a ver la película. Ves la película y dices, no, ya tengo sueño. Y aplazas y aplazas y aplazas y al otro día pasa lo mismo y sigue pasando lo mismo. Porque en realidad estás procrastinando. Entonces, eso mismo pasa con una dieta. Mañana empiezo la dieta, mañana lo hago. No, mañana me meto al ejercicio, mañana hago gimnasio o mañana estudio. Y siempre dejamos todo inconcluso, porque eso es algo importante que tenemos que postergar. Incluso podemos pedir ayuda y no lo hacemos porque creemos que somos capaces con nosotros mismos. Entonces, muchas veces las personas creen que eso es pereza, que eso es desmotivación, pero eso no es pereza, eso no es desmotivación, eso es otra realidad, eso es otra realidad. Es porque la procrastinación rara vez nace de la pereza. La procrastinación no nace de la pereza, la procrastinación nace del miedo. ¿Y qué hay detrás del miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo profundo a equivocarte? Pues el autosabotaje. El autosabotaje es una batalla silenciosa donde una parte de nosotros desea avanzar mientras otra intenta protegerse del dolor, de no equivocarse, del rechazo, del fracaso. Hola. Entonces es una lucha entre la disciplina y la flojera, entre el deseo de crecer y el miedo a sufrir. Entonces, ¿qué es ese autosabotaje? Son todas aquellas conductas, pensamientos, decisiones que impiden alcanzar aquello que queremos. Lo curioso es que nadie se levanta diciendo, hoy voy a arruinar mi vida. ¿Quién se levanta de aquí diciendo que hoy va a arruinar la vida? No. Por eso el autosabotaje ocurre de manera silenciosa, de forma automática. Nuestra mente nos protege, nuestra mente nos dice que no debemos hacer eso y utiliza estrategias equivocadas para protegerse. Por ejemplo, una persona quiere enamorarse y pide el amor. Ay, Dios mío, ¿cuándo me vas a mandar el hombre de mis sueños? ¿Cuándo me vas a mandar la mujer de mis sueños? Y entonces aparece, conoces a alguien que realmente te quiere, conoces a alguien que quiere estar contigo y tú sientes miedo y el autosabotaje llega a ti y empiezas a alejarte. Y entonces, ¿qué empiezas a ver? Cosas que no ves. Ay, pero es que él no hace esto. Ay, pero él, ¿por qué es así? Ay, no, pero no, él no me conviene. Porque esa es la mente tratando de protegerte del dolor del amor. Porque si no has sanado ese amor que tanto te hizo sufrir, viene el autosabotaje a protegerte a través de un mecanismo de defensa y te dice, huye.
Entonces, si tú de manera constante no te conectas en tus relaciones de pareja porque tienes alguna emoción no elaborada de una relación anterior, el autosabotaje es ese mecanismo de protección que te hace huir con miedo para establecer una nueva relación de pareja. Entonces, ¿cómo nace el autosabotaje? El autosabotaje no nace de un día para otro. Se construyen años, a veces a través de experiencias como críticas constantes, bullying, abandono, rechazo, violencia, humillaciones, comparaciones, padres demasiado exigentes. La mente aprende una conclusión equivocada de esas heridas. La mente aprende a través de esas experiencias: no soy suficiente, la gente me lastima, siempre fracaso, es mejor no intentarlo. Y desde allí comienzo a protegerme, y desde allí comienzo a ponerme ese patrón repetitivo que hace aislarme del mundo, y aparece el autosabotaje y la procrastinación como estrategia primera del autosabotaje. Hola, saludos para ti desde Perú. Entonces, el autosabotaje y la procrastinación no siempre se presentan de la misma manera. Cada persona presenta un patrón distinto para evitar el miedo, el fracaso o la incomodidad. Entonces, vamos a ver los tipos de autosabotaje. Vamos a ver los tipos de autosabotaje. ¿Les quedó claro qué es el autosabotaje? ¿Todo les quedó claro? Como patrón y mecanismo de protección para evitar el dolor y el sufrimiento ante experiencias y heridas que no hemos podido sanar. ¿Listo? ¿Les quedó claro la procrastinación como mecanismo primario para evitar el éxito y que nos autosaboteamos a través de la procrastinación para aplazar tareas porque nuestra mente en realidad no quiere que seamos exitosos y que no es pereza, es autosabotaje? ¿Eso les quedó claro? Entonces vamos a pasar a los tipos de autosabotaje. Tipos de autosabotaje. Ahí vamos con el primer tipo de autosabotaje. El primer tipo de autosabotaje es el perfeccionista. ¿Cómo es el perfeccionista? Es esa persona que tiene ese pensamiento: no empiezo hasta que todo esté perfecto, hasta que tenga todos los materiales, hasta que tenga todo. Busca hacerlo tan bien que nunca comienza o nunca termina. Los perfeccionistas tienen mucha procrastinación y tienen mucho autosaboteo, porque hasta que no sientan que todo está bien, pues realmente no comienzan. Ejemplo: quieren iniciar un negocio, pero esperan a tener el logo perfecto, los colores perfectos, el dinero y el momento perfecto. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la perfección se convierte en una excusa para no actuar. Y en realidad se autosabotean porque no comienzan los proyectos. Vamos con el segundo mecanismo o tipo de autosabotaje: el procrastinador. ¿Cuál es el procrastinador? El pensamiento que acabo de decir: mañana empiezo, más tarde empiezo, tal vez el lunes empiezo. Y entonces siempre posterga las tareas importantes, busca alivio inmediato, aunque sienta culpa. ¿Qué es un alivio inmediato? Ay, no, mejor me tomo un café. Alivio inmediato mi ansiedad de hacer la tarea. Pero después viene la culpa porque me acuesto a dormir y me levanto y no lo hice. Dios mío, ¿yo por qué soy así? Es porque tengo el autosabotaje del procrastinador. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Me da ansiedad, pierdo oportunidades y me da estrés. Casi las personas que trabajan bajo presión, estrés, son las personas que más se autosabotean desde la procrastinación. Vamos con el tercer tipo de autosabotaje: el crítico interno. ¿Cuál es el crítico interno? El que siempre se está minimizando en sus logros. No soy suficiente, voy a fracasar, yo no soy tan inteligente. Entonces me juzgo constantemente y eso hace que yo no tenga confianza en la tarea. ¿Qué pasa con la persona que tiene el autosabotaje del crítico interno o del crítico constante hacia su valía personal y el logro? Pierde oportunidades por miedo. Entonces, si yo tengo que llevar una hoja de vida a una empresa
y esa empresa es una muy prestigiosa, pero yo ya me estoy diciendo, ¿para qué la llevo si a mí no me van a dar ese trabajo? Ese es un crítico interno constante de autosabotaje. Entonces yo no llevo la hoja de vida y pierdo una oportunidad por miedo a que no sea elegido y elegida. Y resulta que mi mejor amigo al día siguiente me dice, Ángela, ¿llevaste la hoja de vida a esa empresa? Ay, no, yo no la llevé. ¿Para qué si no me iban a contratar? Y me dice, yo sí la llevé y me contrataron. Y ahí tú dices, si lo contrataron a él, me hubieran contratado a mí. Entonces, ojo, a veces ser crítico interno de nosotros mismos a través del autosabotaje nos hace, a través de ese miedo a equivocarnos, minimizar la capacidad de los logros de enfrentarnos a algo, por lo que dicen los otros, porque dudamos de nuestras capacidades. Díganme en cuánto de ustedes han dejado de buscar trabajo en ciertos lugares porque de entrada les han dicho no vayan, no les dan trabajo, y ustedes no lo hacen porque se autosabotean. ¿Cuántas veces les han dicho a sus parejas quiero montar un negocio y tu pareja dice no, no lo hagas? Entonces tú no lo haces porque tienes un crítico interno y te autosaboteas y dejas de perder tantas cosas por miedo y llegas de hacer tantas cosas por miedo que en realidad se pasa tanto el tiempo que al final viene la culpa. Si yo le hubiera dado la oportunidad a ese hombre, hasta me hubiera casado con él. Si yo hubiera emprendido ese trabajo, ese emprendimiento, tendría otra capacidad económica, pero el si hubiera no existe, solo existe el hoy. Entonces nos hacemos cargo, trabajamos nuestro autosabotaje, nuestra procrastinación y nos damos cuenta que necesitamos sanar esa herida del miedo y el fracaso. ¿Listo? Vamos con el cuarto. El cuarto tipo de autosabotaje, el complaciente. ¿Cuál es el complaciente? El que dice a todo sí, hace todo por los demás y nunca prioriza sus necesidades. ¿Cómo es esa persona complaciente desde el autosabotaje? Pues que se agota física y emocionalmente porque todo está para todo el mundo y nadie está para él o nadie está para ella. Vamos con el autosabotaje número 5, el evitador. ¿Cuál es el evitativo? El que evita conversaciones difíciles, el que evita tomar decisiones, el que evita los conflictos, el que evita enfrentar lo que le pasa. ¿Y cuál es la consecuencia del autosabotaje evitador? Que los problemas crecen en lugar de resolverse. Y al final, tengo un montón de problemas y yo ni sé por dónde empezar. Me autosaboteo hasta para tomar decisiones. Y cuando no soy capaz de tomar decisiones, voy y busco en la inteligencia artificial, voy y le pregunto a mi mamá, voy y le pregunto a mi hermano, y al final le pregunto a todos y hago lo que yo quiero, porque nada de eso que ellos me dicen hago. Ese es el evitador. El evitador. Vamos con el tipo de autosabotaje número 6. Apenas empezamos, avalos. ¿Por qué se ríen? Porque ustedes hacen todo eso. Se van a preguntarle a todo el mundo qué hacer, pero al final hacen lo que ustedes quieren y se equivocan y dicen, ay, ¿sí vio? ¿Por qué no le hizo caso a su mamá? No, pues, no sé. Vamos con el sexto autosabotaje. El sexto es el autosaboteador del éxito. ¿Cuál es el autosaboteador del éxito? Es que cuando está cerca de algo, cuando realmente algo le está dando frutos, lo abandona, llega tarde, comete errores innecesarios, renuncia, porque inconscientemente piensa, no merezco que me vaya bien. Entonces son personas que tienen negocios prósperos y después dicen, ay, ¿qué le habrá pasado a ese negocio? ¿Cómo le estaba yendo de bien a ese señor? Cometió errores, hizo malos negocios, no fue capaz con el éxito, autosaboteó su éxito, porque tal vez tiene una herida que cree que no merece que le vaya tan bien y autosabotea sus logros. Vamos con el séptimo autosabotaje, la víctima permanente. ¿Cuál es la víctima permanente? ¿Cuál es la víctima permanente? Es el que cree que todo depende de los demás, siempre encuentra culpables y nunca asume la responsabilidad de sus actos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que pierde el control de su propia vida, crea una vida para complacer al otro y para que el otro vea que él sufre y deja de vivir porque cree que los demás deben salvarlo. Ese es el autosabotaje de la víctima permanente. ¿Y qué es lo que autosabotean? Pues su vida.
porque tú dejas de vivir por ser una víctima, tú dejas de vivir por asumir la responsabilidad de tu vida, tú dejas de vivir por asumir que los otros tienen la culpa de lo que tú eres, y ese es el autosabotaje de no vivir y de la falta de sentido siendo la víctima permanente. ¿Anotaron los 7 tipos de autosabotaje? ¿Ya saben cuál tiene? Por ejemplo, yo tengo la procrastinación muy fuerte, la procrastinación. Seguimos. Ahora vamos a ver, vamos con los tipos de procrastinación. No se parecen a las máscaras. Yo pienso que el autosabotaje es una máscara. Listo. Las máscaras son procesos psicológicos que utilizamos para mostrarle a los otros algo que no queremos mostrar. Por ejemplo, yo me pongo la máscara del alegre para no mostrarte a ti que tengo tristeza, pero esa máscara me la quito cuando llego a casa y en casa sí puedo ser quien soy yo. El autosabotaje no es una máscara, el autosabotaje es un patrón psicológico inconsciente, porque tú ni siquiera hoy te estás dando apenas estás dándote cuenta de evitar el dolor. El autosabotaje no. Yo creo que muchas de ustedes no sabían que se autosaboteaban, ni siquiera sabían que procrastinaban. Apenas ahora están conociendo los términos y están identificándose con eso y diciendo, bueno, o sea que yo estoy autosaboteando mi vida amorosa por miedo a enamorarme, o sea que yo estoy autosaboteando mi economía por miedo al fracaso. Entonces, ojo, el autosabotaje y la procrastinación, que son términos desconocidos, realmente creo que todos las tenemos, y entenderlo nos hace sanarlo, hacernos cargo y empoderarnos en mejorar, no desde la queja, sino desde tomar acción. ¿Cuáles son los tipos de procrastinación? ¿Cuáles son los tipos de procrastinación? ¿Por qué aplazamos realmente lo que tenemos que hacer? ¿Por qué generamos ese estrés y esa ansiedad al logro y nos quedamos aplazando actividades o situaciones que debemos enfrentar? Y vibramos con la ansiedad constante en nuestra mente de hacerlo mañana lo hago. Entonces, el primer factor del tipo de procrastinación es el procrastinación por miedo al fracaso. ¿Cuál es la procrastinación por miedo al fracaso? Es que yo no empiezo algo porque inconscientemente yo siento que me voy a equivocar. Yo no empiezo algo porque inconscientemente yo pienso que eso es fracaso, que eso es algo que me va a impedir mostrar lo que realmente yo soy. Entonces yo evito situaciones en donde me confronto con mi inteligencia, yo evito situaciones en donde me enfrento con el cambio, yo evito situaciones en donde evito actuar para no sentirme capaz, para protegerme del miedo al fracaso. Muy bien. Vamos con el segundo tipo de procrastinación, que también está desde el autosabotaje, que es la procrastinación por perfeccionismo. Entonces, lo mismo que el autosabotaje. Si yo no estoy preparado para hacer algo, yo desde el perfeccionismo lo aplazo porque ya siento que voy a fracasar. Entonces, no encuentro nada perfecto para hacerlo y no tomo acción para ello. ¿Listo? Hola, chicanita. Vamos con el tercer tipo de procrastinación, el procrastinación por ansiedad. ¿Cuál es la procrastinación por ansiedad? Es que esa tarea me genera tanta angustia, esa tarea me genera tanta dificultad que el cerebro trata de escapar de ella y me protege para yo no sentirme impotente. Entonces aparecen las redes sociales, aparece aquí la psicóloga de TikTok, aparece la televisión, aparece cualquier otra distracción y yo dejo de hacer lo que necesito hacer porque la ansiedad aparece, aplazo la tarea y el cerebro busca formas para yo aplazarla a través de otros mecanismos que me calmen. Entonces, tengo que hacer el trabajo de la universidad. No, pero me voy a meter al TikTok a ver a Ángela. Procrastiné por ansiedad. Tengo que hacer la comida. No, pero me metí al ver el live de Ángela y procrastiné para hacer la comida. Entonces, procrastinar por ansiedad es que me genera tanta angustia lo que tengo que hacer, tanta pereza, que entonces el cerebro busca escape y busca redes o busca
estímulos que te relajen. ¿Vamos bien? Hay otra que es la que a mí me da, que es la procrastinación por falta de motivación. ¿Cuál es la procrastinación por falta de motivación? Es cuando yo espero sentir ganas para hacer algo. Yo digo, no, si yo no tengo ganas, yo no hago eso. No, yo para qué voy a ir a eso si no quiero salir. No, pero qué pereza hacer comida si no tengo ganas. Es la procrastinación por falta de motivación. Entonces, la motivación empieza después de que empiezo. Yo empiezo algo y me tengo que motivar al rato, porque antes no. Si por mí fuera, hay muchas veces que no tengo motivación. A veces procrastino para hacer el live. Digo, no, tengo que ir, tengo que motivar, tengo que ir a pararme allá con las personas que están conmigo. ¿Listo? Está la procrastinación por indecisión. ¿Cuál es la procrastinación por indecisión? Que yo analizo todas las opciones y nunca tomo decisiones. Ay, no, voy a analizar qué voy a hacer. A ver, y rondo y no tomo ninguna decisión. Entonces esa es la parálisis por análisis. Me quedo tanto en análisis que me paralizo y no hago nada. Esa es la procrastinación por indecisión. Entonces, ay, doctora, yo no sé tomar decisiones. No es que no sepas tomar decisiones, es que las procrastinas. ¿Y por qué las procrastino, doctora? ¿Por miedo a fracasar? ¿Por miedo a equivocarte? Porque tienes parálisis de análisis, dudas tanto de ti misma y hasta de lo que piensas que procrastinas en la decisión. ¿Cuál es la procrastinación número 6? La procrastinación por sobrecarga. ¿Cuál es la procrastinación por sobrecarga? Es que la tarea es tan grande, es que la persona no sabe por dónde empezar, entonces, ay, tengo que hacer un trabajo, una tesis, pero yo no sé si por el inicio, por el final, por las manos, por los pies, realmente no sé qué hacer. Entonces yo procrastino por sobrecarga. Como no sé el primer paso para arrancar y no me motivo a hacerlo, no hago nada. Y entonces me dicen, ¿cómo vas con la tesis? Cero, estoy nula, bloqueada. Pero no es que estés nula ni estés bloqueada, nada. Es que estás procrastinando por sobrecarga. Piensas que la tesis es algo tan difícil que te da dificultad de iniciar. Pero una vez inicias, la tesis avanza. ¿Listo? Vamos con la séptima. Y la última. La procrastinación por búsqueda de placer inmediato. ¿Qué es la procrastinación por búsqueda de placer inmediato? Es que el cerebro prefiere una recompensa inmediata. Por ejemplo, tengo que hacer algo y entonces yo digo, ay, mejor me quedo acá en el celular. Hola, Angie Pid. Tengo que hacer algo, ay, más bien me acuesto a dormir. Tengo que hacer algo, ay, más bien juego play. Entonces esa es la procrastinación por búsqueda de placer inmediato. Como procrastinar da tanta ansiedad y estrés iniciar algo por falta de motivación y por miedo al fracaso, yo busco recompensas inmediatas para liberar lo que tengo que hacer en lugar de hacer la tarea importante. Claro, los tipos de autosabotaje, los tipos de procrastinación, claro que es el autosabotaje, claro que es la procrastinación. ¿Sí? Entonces ustedes me van a preguntar, Ángela, ¿cómo hago para saber cuál es mi tipo? ¿Cómo hago para saber cuál es mi tipo de autosabotaje? ¿Cómo hago para saber cuál es mi tipo de procrastinación? Sencillo. ¿Qué me digo antes de aplazar una tarea? ¿Qué emoción intento evitar? ¿Miedo, vergüenza, ansiedad, frustración o rechazo? ¿Qué hago en lugar de comenzar? ¿Me voy para las redes? ¿Me acuesto a dormir? ¿Qué historia me cuenta eso que justifica que no actúe? Pues, por ejemplo, si estoy procrastinando en el amor y alguien me está invitando y me dice, Ángela, vamos a salir. Y al mismo viene un dolor en mí y me dice, ay, ¿será que salgo? ¿Será que no salgo? Ay, no, pero después me gusta y no me elige. No, yo no voy a ir. Entonces, ¿qué historia me está contando eso para justificar no actuar?
¿Qué le está contando a Ángela esa pareja o ese amigo que la está invitando a salir y ella inmediatamente piensa en bloqueo? Pues la respuesta te mostrará cuál es tu patrón de autosabotaje, si es evitativo, si es procrastinador, si es perfeccionista, si es complaciente, si es víctima. Entonces el autosabotaje no nace de la falta de capacidad, sino de las heridas, de las creencias, de los miedos no resueltos. La procrastinación no es el problema, el autosabotaje no es el problema, es solo un síntoma que tenemos que atacar. Cuando identificas qué emoción estás evitando vivir, cuando identificas y dejas de luchar por eso en tiempo y comienzas a actuar, empiezas a tumbar tu patrón de autosabotaje y procrastinación. Entonces, ¿por qué nos autosaboteamos? Porque el cerebro busca seguridad, no felicidad. Y entonces el cerebro no quiere que tú seas feliz, no. El cerebro no le interesa si tú eres feliz, al cerebro no le interesa si tú estás triste, al cerebro no le interesa ninguna emoción. El cerebro quiere mantenerte vivo y sobrevivir. Y para él, lo conocido, lo familiar, parece más seguro que lo desconocido. Por eso lo he dicho todos estos días en los live. Por eso si tú viviste en tu infancia con papá y mamá y papá le fue infiel a mamá y mamá aguantó ese patrón, eso es conocido para ti. Entonces tú creces en la vida adulta y tu pareja te es infiel y tú te quedas ahí porque eso es lo conocido para ti. Acuérdate que el cerebro no busca felicidad, el cerebro busca seguridad y la seguridad es lo conocido, no lo nuevo. Listo, por eso nos quedamos. Entonces, aunque algo es conocido y eso conocido sea doloroso, nos quedamos ahí, en relaciones tóxicas, en trabajos donde sufrimos, en hábitos que nos hacen daño y en pensamientos negativos. Entonces eso es autosabotaje. Yo me autosaboteo ahí, porque yo, conociendo mi historia, me quedo repitiéndola y no haciendo nada por sanarla. ¿Quiénes de ustedes conocen su historia, saben sus heridas, reconocen todo y realmente hacen algo por cambiarlo? ¿O nos quedamos en la queja? Doctora, yo tengo una herida. Doctora, yo sufro ansiedad. ¿Tú vas al psicólogo? No. ¿Qué estás haciendo por ti? Eso también es procrastinación. Procrastinar la salud mental. Si yo sé que tengo un patrón que debo sanar, ¿por qué procrastinan su salud mental? Mañana voy al psicólogo, doctora. Doctora, mañana le escribo. Doctora, necesito una consulta con usted. Y les mandamos toda la información y ¿qué habrá pasado con esa persona? ¿Por qué procrastinan? Porque acuérdense que al cerebro les gusta lo familiar, al cerebro no le gusta lo nuevo, al cerebro ni siquiera le interesa sanarse, al que le interesa sanarse es a ti, tu corazón es el que quiere sanar, pero el cerebro simplemente actúa automáticamente en lo que le parece familiar, y lo que le parece familiar es vivir con dolor, y lo que le parece familiar es vivir con sufrimiento, y lo que le parece familiar es tener ese patrón de relación tóxica, y lo que le parece familiar es vivir en el sufrimiento. Por eso no buscas ayuda, porque el cerebro te deja ahí, no en la felicidad, sino en lo que es seguro para ti. Entonces, también procrastinamos porque tenemos baja autoestima. También procrastinamos y nos autosaboteamos porque somos personas que no nos consideramos valiosos. Aquel día leía algo que decía: ¿sabe por qué es tan duro soltar? ¿Por qué es tan difícil dejar ir a alguien? O más aún, ¿por qué existen los celos? ¿Por qué a veces celamos a nuestra pareja? Pues porque no reconocemos nuestro valor, porque dudamos que seamos personas importantes, porque somos inseguros y creemos que esa persona en cualquier momento va a conocer a una persona mejor que nosotros. Y sí, posiblemente van a haber muchas personas mejores que ustedes y que yo, pero no iguales. Entonces, cuando hay celos e inseguridad en la relación,
es porque en realidad tú no ves tu valor. Eso no habla de esa persona, eso habla de ti. Los celos no te las despiertan esa persona, los celos hablan de ti. ¿Por qué celas a esa persona? Porque tú no te ves valioso o valiosa. Porque si te vieses valiosa y valioso, no tendrías que celar a nadie, porque estarías segura de lo que tú eres. En el peor de los casos, si esa persona decide mirar donde no debe mirar, pues tú tendrías tanto valor para aceptar que ahí te tendrías que ir. Entonces la baja autoestima crece la necesidad del autosabotaje, cuando ella siempre hace lo mismo, cuando dice no soy inteligente, cuando dice no soy capaz de soltar, cuando deja los proyectos a medias, cuando renuncia antes de comenzar, cuando confirma su propia creencia, cuando dice que no sirve o que no puede para nada. Esa baja autoestima la hace autosabotearse en las relaciones de pareja porque no suelta, autosabotearse con iniciar una nueva relación de pareja porque le da miedo, autosabotearse con tener un nuevo trabajo porque cree que va a fracasar en él, autosabotearse con salir de su casa porque cree que si se va a no ser capaz de ser independiente y su mamá va a sufrir sin él o sin ella. Eso es autosabotaje. La baja autoestima me hace quedarme y permitir lo que no debo permitir y no tomar acción. La ansiedad también me hace quedarme en un patrón de autosabotaje. La ansiedad hace que mi cerebro se quede ahí en ese malestar, que fue lo que les expliqué ahora, porque cree que eso es familiar y al cerebro no le interesa la felicidad sino lo conocido. Entonces nos vamos a dormir, comemos, vemos redes sociales, vemos videojuegos, revisamos celular, limpiamos la casa, todo por ansiedad, por atraer otras cosas que no son. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro cuando autosaboteamos y cuando procrastinamos? Pues nuestro cerebro busca placer inmediato, nuestro cerebro busca sentirse cómodo, nuestro cerebro evita el dolor. Voy a hacer algo más divertido, qué pereza estudiar. Voy a hacer algo más chévere, voy a descansar. Porque el cerebro busca la complacencia inmediata, no lo que tenga que esforzarse. Porque el sistema racional piensa en el futuro, organiza, planifica, asume responsabilidades. Y al cerebro no le interesa eso, porque nosotros elegimos el alivio inmediato, no lo que tengamos que pensar, porque lo que tenga que pensar mucho amerita esfuerzo. Vamos a trabajar, no, qué esfuerzo. La mente no quiere pensar, la mente busca el refuerzo inmediato. Vamos a trabajar el ciclo del autosabotaje, listo. Necesito que entiendan cómo funciona el autosabotaje, cuál es el ciclo, para que podamos irlo cortando. Entonces, primer paso. Primer paso para el autosabotaje. En el primer paso se van a imaginar una meta, algo que uno quiere hacer. Entonces, tengo una meta, quiero graduarme, quiero bajar de peso, quiero cambiar de trabajo, quiero terminar una relación tóxica. Entonces el ciclo del autosabotaje empieza cuando tú tienes una meta. Te quito la música. Entonces, ¿cuál es el ciclo del autosabotaje? Primero, cuando tenemos una meta es que empieza el autosabotaje. Tengo una meta, quiero graduarme, quiero bajar de peso, quiero cambiar de trabajo, quiero terminar una relación tóxica. Así de Rosita se desenfoca. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una meta en el autosabotaje? Segundo, aparece el miedo. ¿Y si no puedo bajar de peso? ¿Y si no puedo cambiar de trabajo? ¿Y si no soy capaz de soltar esa relación de pareja? ¿Y si no soy capaz de soltar esa relación tóxica? Entonces primero llega la meta y segundo viene el miedo a través del ¿y si no puedo? ¿Cuál es el tercer paso? Pospongo, porque como tengo miedo, mañana empiezo la dieta. No, mañana hablo con mi pareja y le digo que, porque mañana empiezo. Listo. Entonces cuando yo digo mañana la pospongo, cuando yo digo hoy no lo hago, el cuerpo y el cerebro se alivian y deja de sentir ansiedad.
Y entonces, ¿qué pasa en el cuarto paso? Yo siento un gran alivio y por unos minutos desaparece la ansiedad. Ya les voy a dar un ejemplo con estos pasos. Entonces aparece mi ansiedad y por unos minutos desaparece porque siento alivio. Y entonces viene el quinto paso del ciclo. La tarea sigue pendiente, pero hay menos tiempo, más presión y más estrés. Y entonces yo ya me tengo pensando, ay Dios mío, no puedo postergar más eso, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y sigo ahí. Y viene el paso número 6, la culpa. Y me culpo, y siempre hago lo mismo, y por qué yo sería así, y por qué yo no cambio. Y viene el paso número 7, mi autoestima disminuye, porque empiezo a pensar que yo no soy capaz de hacer algo, porque empiezo a pensar que yo tengo limitaciones. ¿Y cuál es el último paso? Procrastino más, y el ciclo vuelve a comenzar. Esos son los 8 ciclos del autosabotaje. Esos son los 8 ciclos que me hace quedarme ahí. Se los voy a dar en un ejemplo. Quiero bajar de peso. Empezó mi ciclo. Segundo, aparece el miedo. No. ¿Y qué tal que yo no sea capaz? ¿Y qué tal que me dé mucha ansiedad por comer? No. Lo pospongo. Mañana empiezo a hacer la dieta. Después, como yo ya sé que mañana empiezo, hoy como. Entonces libero mi ansiedad, ya me siento tranquila. Pero entonces después sigo posponiendo, le digo no, ya pasado mañana empiezo la dieta. Y mi cuerpo sigue sintiendo alivio, pero en parte siente ansiedad porque se pregunta, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no lo hago hoy? ¿Qué tengo que hacer? Y me culpo y me digo a mí misma que siempre hago lo mismo. Y entonces mi autoestima disminuye porque me sigo diciendo estoy gorda, pero no haces nada por lograrlo. No haces nada por bajar de peso. Y después sigues postergándolo y procrastinas y el ciclo vuelve a empezar. ¿Entendieron el ciclo de autosabotaje? Así funciona. Así funciona. ¿Cuáles son las voces del autosabotaje? ¿Qué nos decimos a nivel interno para no hacer lo que tenemos que hacer? Todavía no es el momento, todavía hay mucho tiempo. El lunes empiezo. No, seguramente alguien lo va a hacer mejor. Yo no voy a mandar la hoja de vida a ese trabajo. No vale la pena intentarlo. ¿Para qué si no me van a dar el trabajo? No, ¿para qué voy a seguir con esa persona si esa persona nunca cambia? No, ya es demasiado tarde. Entonces el problema es que dejamos de cuestionar esas voces internas y las creemos. ¿Qué es cuestionar? Que yo no puedo decir que todavía no es el momento sin cuestionar. ¿Quién te dice que todavía no es el momento? ¿Te lo dices tú? ¿Te lo dice tu miedo? Cuando yo me lo cuestiono, tumbo el patrón. Porque el problema es que dejamos de cuestionar, creemos eso y hacemos lo que tu mente te está diciendo, sin saber si eso que te está diciendo tu mente es verdad o es mentiras. ¿Cómo rompemos el autosabotaje? ¿Cómo hacemos para sanar eso? ¿Cómo hacemos para cortar ese autosabotaje? Entonces, cuando llega esa pregunta que minimiza tu acción de acción, en vez de preguntarte, ¿será que lo hago mañana? ¿Será que lo postergo? Entonces, tú te preguntas, pues voy a hacerlo, ¿qué será lo que puede pasar? Cambio la manera en que me pregunto, cambio la manera en que me cuestiono. ¿Qué clase de persona quiero ser? Las personas exitosas no actúan bajo motivación poca, aunque sus valores son fuertes, sus emociones son momentáneas, las dejan actuar. Entonces, aprender a confrontar nuestra voz interna, aprender a cambiar la pregunta de cómo debemos desenvolvernos, es el primer paso para romper el autosabotaje. El segundo paso, aprende a tolerar tu incomodidad. ¿Qué es aprender a tolerar tu incomodidad? Sanar incómoda, cambiar incómoda, crecer incomoda, equivocarnos incomoda. Y muchas veces lo que hacemos es no hacer lo que nos incomoda. Entonces van a tratar de hacer lo que les incomoda. Uy, no, qué pena ir allá a llevar esa hoja de vida. Llevémosla. Eso incomoda. No, ¿cómo voy a hablar con mi pareja de mis emociones? Hagámoslo. Eso incomoda.
No, ¿cómo voy Bueno, lo que deben hacer es aprender a tolerar la incomodidad y hacerlo. ¿Vale? Hay una regla que yo siempre digo que se llama la regla de los 5 minutos. ¿Qué es la regla de los 5 minutos? Es que yo me le diga a mi cerebro en 5 minutos, ejemplo, viene de mi mente una voz interior que me dice: Ángela, mañana hace esa tarea. Entonces la procrastinación llega mañana. Entonces yo le hago caso a esa mente y lo hago mañana porque hago lo que mi mente me dice, sabiendo que mi mente me está diciendo algo negativo. Pero qué tal que yo aplique la regla de los 5 minutos y le digo a mi cerebro: no lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer hoy. Entonces es solamente 5 minutos. Entonces yo digo: voy a hacerlo 5 minutos y hoy lo hago 5 minutos. Al rato digo: voy a hacerlo otros 5 minutos y al rato hago otros 5 minutos. Pero una vez que yo comience, me quedo más de los 5 minutos. O sea, la regla de los 5 minutos es: voy a obligarme y voy a decirle a mi cerebro y a esa voz interior que me dice que no lo haga, que lo voy a hacer solo 5 minutos. Lo limito mi tiempo. Ya cuando tú estés en el tiempo, vas a alargarlo más. Y es mucho más fácil continuar una tarea cuando le pones tiempo y meta a la acción. Pero si tú dices: mañana lo hago, pues le estás dando a tu cerebro la acción de que tal vez mañana no lo hagas. Pero si tú le dices al cerebro: voy a hacerlo al menos 5 minutos, les aseguro que lo van a hacer más tiempo. Para romper el patrón, tienen que actuar y dejar de esperar sentir motivación, que es lo que a mí me pasa. Yo a veces digo: necesito motivación para hacer algo. Motivación, acción, resultado. Pero en realidad no es así. Yo no necesito motivación para hacer algo. El ciclo real es acción, logro, motivación y acción. Y entonces yo digo: motivación, acción, resultado. Me motivo, lo hago y recojo. Pero yo más bien debo decir: hago, me motivo, lo recojo y hago. Hay que cambiar la manera en cómo estamos accionando. Yo no necesito motivación para accionar, necesito accionar así no tenga motivación. La actitud, entrenar la actitud positiva para el cambio, es otra herramienta para tumbar el autosabotaje. Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeñito, ¿sí? Si tienen una hojita, un lapicerito por ahí, lo podemos hacer. Vamos a hacer un ejercicio de autosabotaje. ¿Listo? Todos tienen la hojita y su lapicerito ahí, su agenda o lo que tengan. Bueno, vamos a empezar. Van a ser 3 columnas en esa hoja, o 3 filas, 3 columnas, 3 hileras, 3 cosas. ¿Listo? ¿Qué vamos a poner en la primera columna? Cada uno de ustedes se va a preguntar, de acuerdo al tema, ¿qué están postergando? ¿Qué están postergando? Entonces tal vez que tú me digas: Ángela, estoy postergando tomar una decisión difícil. Ángela, estoy postergando terminar una relación de pareja. Ángela, estoy postergando terminar mi trabajo de la universidad. Vamos con la segunda columna. ¿Qué emoción aparece cuando piensan en hacer eso? ¿Qué emoción aparece cuando lo tienen que hacer? Ángela, ¿cómo estoy postergando tener una conversación difícil? La emoción que aparece detrás de esa acción es miedo, inseguridad, vergüenza. ¿Listo? Vamos con la tercera y última columna. ¿Qué pequeño paso puedo hacer hoy? No mañana. Cada uno se va a poner un pequeño paso que puedes hacer para actuarlo ya, hoy, no mañana. Entonces, bueno, la primera es: estoy postergando tener una conversación difícil. La segunda, tengo emoción de miedo y la vergüenza. Y en la tercera, ¿qué puedo hacer hoy que no puedo hacer mañana? Pues le voy a mandar un mensaje de texto para decirle que tenemos que hablar y que me diga cuándo puede. Y así voy cortando
mi patrón de autosabotaje. ¿Entendieron el ejercicio? ¿Sí o no? Entonces no siempre procrastinas porque seas perezoso. Muchas veces procrastinamos porque tenemos miedo. Y el miedo no desaparece esperando. El miedo no desaparece aplazando. Desaparece cuando caminas a aquello que le temes. Cada pequeña acción que hagamos para lograr el objetivo esperado hace que la creencia del sí puedo mejore. Entonces, a hacerlo, porque cuando hacemos esos pasos de las 3 columnas y nos enfocamos en lograrlo, rompemos el patrón del autosabotaje y cada decisión consciente fortalece la confianza en ti mismo y en ti misma. Cuesta, pero es cuestión de actitud, porque el autosabotaje es la voz del miedo disfrazada de lógica. La disciplina no consiste en nunca sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Por ejemplo, a mí me toca, yo tenía la procrastinación porque yo tuve un accidente en carro y tuve mucho miedo en volver a coger el vehículo. Entonces yo procrastinaba y decía, mañana empiezo. Entonces sentía miedo hasta que un día dije, no, pues voy a empezar a hacer acercamientos pequeños a esa conducta esperada. Entre ellos, me montaba el carro, lo prendía, me familiaricé hasta que lo pude hacer. Entonces, si ustedes se autosabotean o ustedes procrastinan, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué parte de mí sigue creyendo que avanzar es peligroso? Porque cuando entiendes que detrás del autosaboteo y de la procrastinación hay una emoción que te hace protegerte de una herida, dejas de tratarte como enemigo y empiezas a tratarte con compasión. El autosaboteo tiene que ver con la falta de compasión hacia ti misma y hacia ti mismo. El autosaboteo tiene que ver con la falta de conciencia en tus heridas. El autosaboteo tiene que ver que sanar no consiste en obligarte a hacer cosas a la fuerza. Consiste en enseñarle a tu cerebro que hoy ya no eres aquella persona del pasado, que hoy tienes recursos, experiencias y capacidad para enfrentar los desafíos. Porque hoy aquello a lo que le llamas protección puede convertirse en tu prisión de por vida. Porque hoy aquello que le llamas no sentirme vulnerable puede volverte en tu cárcel mental. La libertad no llega cuando desaparece el miedo, llega cuando decides avanzar a pesar del miedo. Entonces, cada vez que pospones tus sueños por miedo, alimentas la versión de ti que duda, que desconfía, que te limita. Cada vez que das un pequeño paso, fortaleces la versión que quieres construir. El miedo no puede hacerte proteger a través del autosabotaje de algo, porque el miedo simplemente debe ser el detonante que te lleve a encontrar la mejor versión que esperas de ti mismo y de ti misma, porque esa libertad que no desaparece con el miedo, sí llega cuando decides avanzar a pesar de él. Entonces, a veces no necesitamos hacer todo perfecto, a veces no necesitamos hacer todo con cautela, solo necesitamos empezar, dar el primer paso, porque las grandes transformaciones no nacen de hoy para mañana, nacen a través de un salto gigantesco, de la decisión diaria y convincente de hacerlo paso a paso, de no seguir autosaboteando la vida que mereces. ¿Quieres amor? Arriésgate. ¿Quieres un buen trabajo? Hazlo. Pero nos autosaboteamos por miedo a sufrir, a fracasar, a que no nos elijan. Y en ese autosaboteo perdemos lo más valioso, que es el tiempo. Y el tiempo no se recupera. El tiempo pasa y con ello tu historia. No dejes que el tiempo pase y que atrás solamente quede la culpa por no haber intentado aplastar el miedo y permitir que el miedo sea el que te aplaste a ti. Recuerden que mi nombre es Ángela Mejía. Recuerden que hago intervención online. Les mando un beso, un abrazo. Gracias Noé, gracias Ibe. Me tengo que retirar. Un besito inmenso y Dios las bendiga.